para este tiempo. Así que te damos gracias en este día, Señor, y queremos que esto que estamos compartiendo, que realmente es la inspiración que tú nos has dado y se hace verdad en medio de tu pueblo, porque es tu palabra viva, Señor. Que pueda llegar a los corazones que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia, que buscan, Señor, porque nada los ha saciado, pero queremos ser saciados por tu presencia, Señor. En este día te damos gracias y toma tú el lugar, Señor, aquí, en este lugar, donde tú, Señor, ministras, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Gloria al Señor, porque verdaderamente estamos viviendo el tiempo del cumplimiento y creo que por muchos años hemos podido predicar muchas verdades que el Señor nos ha dado a través de, bueno, las verdades solamente es a través de la relación con Él, porque no hay otra forma. El Espíritu Santo siempre está activo, mientras que nosotros le pongamos el oído y tengamos nosotros un corazón en el cual podemos nosotros recibir lo que el Espíritu Santo nos está dando. Por esta razón fue el deseo que tuvimos de compartir sobre todo esto que nosotros hemos hablado y hemos visto y lo hemos leído. Y quizás en mucho tiempo nunca supe que había un arca del pacto, nunca supe que había un tabernáculo, nunca supe. 16 años, activa en la iglesia, pero activísima. Campamento, 3 meses de campamento. Teníamos mucha actividad, pero no sabía nada de la casa de Dios, o sea, los principios. ¿Por qué? Porque me habían dicho que el Antiguo Testamento, pues ya se había cumplido. Pues no lo leía. No lo leía, solamente los salmos y algunas historias bíblicas. Pero en este día yo quiero compartir este momento tan importante que lo experimentaron allí cuando se reunieron los apóstoles y estaban ellos contentos porque había llegado la palabra a los gentiles. Y entonces había una controversia muy grande porque decían, pero ¿cómo es posible que los gentiles también alcancen esta gracia? Pero el apóstol Pablo dijo, recuerden que cuando yo estaba allí en esa azotea con hambre y tuve una visión y vi aquello y el Señor me dijo, mata y come. Y yo dije, no, yo no puedo comer nada impuro porque eran animales inmundos. Y el Señor le dijo, lo que yo limpié, no le llames tú común. Y no lo entendía, porque ellos veían a los gentiles como gente con otras religiones, con dioses paganos, comían de todo, lo inmundo, todo, y ellos consideraban que no podían ni acercarse a ellos. Inclusive nosotros conocimos a unos israelitas que fueron vecinos de nosotros varios años, y por ahí pude enterarme de muchas cosas que algunos tipos de judíos que son muy conservadores, ellos no pasan ni por enfrente de una casa de un gentil. ¿Por qué? No, porque puede contaminarse. Y eso me contaban porque ellos vivían en Jerusalén. Ellos trabajan para el gobierno de Israel y estaban aquí dando clases de hebreo, ese matrimonio. Y gracias a Dios, pues yo tuve que llevar a su niño al kindergarten, nos hicimos amigas. Era ella muy libre, tenía una libertad muy grande, me pudo enseñar muchas cosas, daba clases de hebreo aquí en la comunidad hebrea, porque tenemos una comunidad hebrea y también tenemos un museo de holocausto aquí. Por si no lo saben, porque yo tampoco lo sabía. Aquí en San Antonio hay el Museo del Holocausto. Y también hay pues una comunidad hebrea muy grande y hay muchas sinagogas también, pero hay también sinagogas mesiánicas que también pues alaban a Jesucristo, también igual que nosotros. Y ella me compartió muchas cosas que yo ignoraba completamente, siendo cristiana por tantísimos años. Pero qué bueno que Dios Él te busca maestros, la verdad. Y si no es por una forma o de otra, pero uno aprende, ¿verdad? Y como que me sentí muy animada a que me contaran muchas cosas y fue una ayuda para mí muy grande, ¿verdad? Que ella, siendo yo gentil, que después con los años supe que mi abuela era judía, ni sabía que era judía mi abuela, lo supimos por el ADN. ¿Ah? Pero siempre gentil, teniendo pues dioses ajenos. Bueno, nosotros no tanto, pero mi familia y todo, viendo eso como muy natural, ¿no? Pero ahí me di cuenta de que me faltaba mucho por
y me puse a, ¿cómo podemos decir?, a navegar en el Antiguo Testamento. Cosas que no estudiaba tanto, no conocía mucho de mi padre Abraham, que se lo presento, también es padre de ustedes, el padre Abraham, porque de ahí vinimos todos. Muchos dicen, pero por la sangre, bueno, no, somos hijos de la promesa. Dice, son hijos verdaderos de Abraham, los que verdaderamente son engendrados en el Espíritu, porque somos diseñados y somos parte de una profecía tremenda que recibió Abraham, que le dijo, tu simiente será como las estrellas del cielo, y se va a repartir de tal forma que no entraba en la comprensión de Abraham que eso iba a ser así. Pero bueno, fue así. Y hoy nosotros vemos que estamos volviendo otra vez a los padres. Él volverá a la relación de los padres. No está hablando de los padres de la tierra, sino de los padres espirituales. Por esa razón, cuando leemos en Amós 9, yo quiero que leamos ahí Amós 9, y sabemos que esto fue una experiencia muy tremenda que recibieron ellos, que ahorita lo vamos a leer aquí, Amós 9, en el verso 11 hasta el 15. Ahí vemos que en la profecía, en lo que escribe aquí, habla de los juicios de Dios. Hay muchos juicios, todo el mundo se para en los juicios, no porque estamos en la situación que ahora hay terremotos constantemente. Ha pasado el mes de enero con puros terremotos donde quiera. Nos asombramos muy bien, yo creo que ya llegó. Entonces ahora viene un tiempo más tranquilo y de buenas a primeras vienen otras cosas. Pero no nos llevemos por los tiempos como los griegos. Los griegos se llevan por los tiempos, qué va a pasar o qué no va a pasar. Sino vamos a ver el área espiritual como está. Dice, después que habla de todo esto y de todo lo que ha pasado al pueblo de Israel, por la cabeza dura, ¿no?, de buscar otros dioses, ¿no?, y de no obedecer al Dios verdadero. Pero el Señor habla de una restauración, que va a haber una restauración en la cual pues nadie lo va a poder creer porque es imposible. Ya Israel quedó podemos decir casi en cero. Desde el año bueno, sabemos que en el año 47 por fin volvieron a ser nación después de 2000 años regados por donde quiera. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. En aquel día. Siempre que la Biblia dice aquel día, estamos hablando de este día. Este día. El ubicarnos nosotros en los últimos días, en los días postreros. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom habla de la carne. Habla de aquellos que verdaderamente pues no han tenido oportunidad, ¿no?, de ser parte del pueblo de Dios, pero el Señor está poseyendo a todos. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esto comenzó a cumplirse, esta profecía, podemos decir, mayo 14 de 1947, cuando después de 2000 años, donde ellos tuvieron. Porque siempre vamos a ver, hermano, muchos dicen, sí, pero ahora la Israel espiritual somos nosotros. No nos querramos nosotros imaginar que somos los preferidos, no, el Señor tiene su trabajo con su Israel. Primero lo natural y después lo espiritual. ¿Ven? Vemos como Dios permitió que Adán cometió lo que cometió, hizo lo que hizo, pero vino otro Adán, que es el postrer Adán. Primero lo natural y después lo espiritual. Nosotros enfocados, viendo lo que está pasando en Israel, decimos, pues el pueblo de Dios tiene que florecer, porque ellos han florecido, ellos se están levantando. Ellos han recibido más premios Nobel que cualquier país, siendo un país que tiene 9,1 millones de habitantes el día 1 de enero. 9 millones, cuando fue Israel, habían 6. Y estamos aplaudiendo, ya somos 6 millones, ya somos 6 millones aquí. Cuando ellos tomaron la tierra, hermano,
aquí en el año 47, era un puñadito. Algunos habían venido de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, otros venían de otros lugares volviendo a su tierra. Era gente que no estaban capacitados para una guerra ni nada, y le hicieron guerra por todos lados y le tomaron a Jerusalén. Y ellos quedaron sin Jerusalén. Ellos no podían adorar el muro de los lamentos. Ellos pasaron mucho viendo las historias y viendo todo lo que, gracias a Dios, que ahora tenemos la oportunidad a través de internet, a través de las noticias, ahora estamos informados, ¿verdad? No había nada. Las mujeres se pusieron a sembrar en el desierto, 70% desértico. Todo Israel es 70% desértico. Empezar a sembrar, a ver cómo en un desierto tú puedes sembrar. Hermano, y ahora tú vas a Israel y tú te quedas con la boca abierta. Tú dices, ¿cuánta fruta? ¿Cómo han hecho esto en pleno desierto? Entonces, ese es el resultado de las profecías que ya se han cumplido. Ya llevan años que ellos no tienen que buscar alimentos de ningún lado, un 5%. Ellos exportan hasta moscas. Ellos tienen un tipo de moscas que no tienen que ponerle a ninguna planta esos químicos que afectan a la salud. No, ellos tienen unas moscas que acaban con esas mosquitas que ocurren y las venden carísimas y las mandan hasta Rusia, a muchos lugares. Tú dices, ¿cómo pueden hacer esto ellos? ¡Qué tremendo! ¡Qué sabiduría! Aprovechan todo lo aprovechan. Pero el Señor nos dijo aquí, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados, y habitarán y plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Y eso me sorprendí realmente, que nos daban pescado todos los días, nos daban pescado, nos daban carne, la comida era tan rica y tantos vegetales, tanto queso, que yo me sorprendí, ¿verdad? Yo me sorprendí porque decía, ¿de dónde están las viñas aquí? Sí, ellos tienen muchas viñas. Y yo me gozo porque todo ese es el resultado de lo que yo nunca había visto que esto había pasado, ni siquiera me enteraba. ¿Amaba a Israel? Sí la amaba. ¿Por qué? No sé, pero yo la amaba porque Jesús era judío. Y yo la amaba, decía, qué bueno que un judío por lo menos nos vino a salvar. Qué bueno que el Señor escogió un judío. Pero cuando vine a conocer todas estas cosas, y decir, Señor, qué hermoso lo que tú estás haciendo ahora. El año pasado habían ya 240 millones de árboles en Israel. Es más, tú puedes mandar a plantar tu árbol. Mi hermano mandó a plantar 3 de higo, por mi papá, por mi mamá y por su esposa. Dice, y todos los años le mandan las fotos, se las mandan, mira como tantos árboles de higo. Y así iglesias mandan y han sembrado y sembrado y sembrado y son árboles que tú te quedas frío. Allí es delito cortar un árbol. No te permiten cortar un árbol. Eso es multado. ¿Por qué? Porque es desierto y mientras más árboles, más lluvia y más vegetación. Y eso nos dijeron, no se puede cortar un árbol aquí. Eso es delito. Lo sancionan bien fuerte. Así que ya tú sabes. Y otra cosa me sorprendí también, que habían 2000 sitios arqueológicos, 2000, donde quiera arqueología allí. Están descubriendo la ciudad de David, la descubrieron. No pude verla, todavía no estaban trabajando, pero ya mi hermana fue y se gozó viendo la ciudad de David. Porque todos estuvieron muchos años ahí entrando y sacando tierra y todo, hasta que ya tienen todo lo que es la ciudad de David, que dice, mi hermana dice, estoy sorprendida de ver que mis ojos han visto algo así, hermoso. Bueno, todo esto realmente a mí me emociona porque el Señor dice que en ese postrer tiempo esto es lo que va a pasar. Entonces yo digo, bueno, pues yo estoy viviendo esto. Yo estoy viviendo esto, Señor, entonces enséñame, ábreme más esto. Entonces el Señor me llevó a Hechos capítulo 15. Estaban ahí discutiendo, los discípulos estaban discutiendo con aquellos que le decían, oye, pero ¿cómo es posible? Los gentiles se están convirtiendo, se tienen que circuncidar para poder entrar al pueblo de Dios. Y entonces otros, no necesitan circuncidarse, ellos entraron en la misma gracia que nosotros, en el capítulo 15 de Hechos. Dice, verso 1,
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciéndoles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, porque no te dice que es una discusión horrible, sino no pequeña, fue una discusión grande, vaya. Nosotros entendemos, ¿verdad? Dice, con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión, porque ellos decían: no se tiene que seguir circuncidando porque esa es la señal del pacto. Recuerda que Moisés, cuando ya iba para la tierra, ya iba a Egipto, ¿no? Que estaba que sacar a todo su pueblo y tuvo que circuncidar a su hijo. ¿Por qué? Porque si no lo mataban. O sea que la señal era esa. Ellos se estaban rigiendo por la ley. Y está bien, es lo que conocían. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, no sé cuántos días estuvieron discutiendo, pero fue mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito en Amós 9, del 11 al 12. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Así que, por lo cual yo juzgo que no se inquiete más a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés de tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día el día de reposo. Y le pareció bien a los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, elegir entonces entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales. Bueno, y ahí sigue hablando, mostrando que no estaban obligados, sino que Dios había traído esa tremenda bendición sobre aquellos que verdaderamente no habían sido bendecidos, porque Dios, recuerda que Jesús dijo: yo vine solamente a la casa de Israel. Yo vine a la casa de Israel. Cuando le apareció la sirofenicia aquella, que su hija era atormentada por un demonio, Jesús dijo: no está bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y el Señor dijo: yo vengo a las ovejas dispersas de Israel, yo no vengo ahora yo vengo a las ovejas de Israel. Ya después sabemos que vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y así mismo como cayó el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban allí, 120, así también pasó en casa de Cornelio.
siendo gentiles, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron la misma manifestación. Por eso el apóstol Pedro dijo, no, esto es lo que Dios quiere, aunque no lo entendamos, esto es lo que Dios quiere. Y por esa razón entramos nosotros en esta orden. Gracias a Dios que estamos nosotros en esta orden. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos ignorantes de lo que está haciendo el Señor y de que estamos en un tiempo que es un tiempo postrero. Estamos en el tiempo postrero. Cada vez que leamos ahí, en aquel día, en aquel tiempo, en el tiempo postrero, que pasará esto, todo será en una sola generación. Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y por esa razón nos ha tocado el mejor tiempo. Para mí, el mejor tiempo que hay es este, que vemos ya todas las cosas resumidas. Ya vemos, como vemos nosotros, Israel floreciendo, bendiciendo a las naciones. Todo lo que está escrito aquí ya está cumplido, casi todas las profecías se han cumplido. Y estamos nosotros pensando, bueno, pues sabe Dios, yo no sé todavía, ¿no? En un vaivén, por la falta de conocimiento, por la ignorancia tan grande, ¿verdad? Así que estamos en cumplimiento de todas las cosas. Amén. ¿Y qué tiene que ver el tabernáculo de David? ¿Por qué el Señor tiene que levantar un tabernáculo? Pero si ven acá, el tabernáculo dice que estuvo olvidado por 42 años el tabernáculo. No le hicieron caso durante el reinado de Saúl. Y no lo digo yo, lo dice David. Y yo quiero que lo leamos, lo que dice David aquí, creo que está en Crónicas. Aquí en Crónicas. Vamos a leerlo. Es importante, hermanos, saber todo esto, porque asimismo, Crónicas 13:3. Dice, traigamos el arca de nuestro Dios a ¿quién? A nosotros. Traigamos el arca de Dios, ¿dónde? Aquí, a nosotros. ¿Por qué puso eso que a nosotros? David sabía más de lo que escribió ahí, ¿saben decirle? David tenía una revelación tremenda de las cosas que el Señor estaba haciendo. Dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Cuántos años reinó Saúl? 42 años. Saúl se enfocó todo en su vida. Él tenía una religión que era todo él. De verdad, era todo yo. Había un hermano en Atlanta que decía, hay hermanos que le encanta el yo. Y es verdad, sí. Todo era él. Él era un hombre vengativo, era un hombre orgulloso, él quería que destacarse en medio de todos, y cuando vio que David empezó a destacarse sin que David lo buscara, porque David no hacía las cosas para que vieran que él era valiente o que era fuerte. No, simplemente David estaba siendo ungido, había sido ungido ya, ¿verdad? Por Samuel. Pero eso es un misterio, un secreto, nadie sabía eso. Nadie sabía eso. Cuando David sería pues, yo no tenía edad de guerra, sería 17 años, 16 años, no sé qué edad tendría, cuidaba las ovejas del padre, no estaba capacitado para la guerra, tenía que tener 20 años para estar en la guerra. Sus hermanos todos estaban en la guerra, la mayoría estaban en la guerra, pero él era el más pequeño, era el octavo hijo de Isaí, y él no, simplemente el día que Samuel lloraba porque veía que Saúl era un rey malo, no servía, no tenía sabiduría, tenía un corazón vengativo, era un hombre que no tenía el carácter que necesitaba tener el primer rey de Israel. Lloraba y Dios tuvo que decirle, ya no llores más, Samuel. Agarra tu redoma, llénala de aceite y vas a casa de Isaí. ¿Y sabe lo que dijo Samuel? Mira, si se entera Saúl me mata. Si se entera Saúl me mata. Porque ya él había regañado a Saúl, porque había hecho algo que no le correspondía. Era hacer un sacrificio por él mismo. No le correspondía. Y le dijo, ha hecho mal, no puedes hacer esto. Lo regañó al rey. Y Samuel estaba tan enojado. Le dijo, tú vas allí y no le tienes que decir a nadie a lo que vas. No le tienes que decir a nadie a lo que vas. Simplemente vas con tu aceite. Y si alguien te pregunta, dile, voy a ir a adorar a Dios y voy a invitar a Isaí, que va conmigo. Y ya, nadie se enteró que había sido ungido David. El único fue su papá y David. Porque ni siquiera sus hermanos, no sé en qué momento fue que no estaban sus hermanos, porque tampoco sus hermanos eran
muy, porque mira que le hablaban feo a David. Cuando David se apareció ahí en la guerra, porque su papá le dijo, ve a ver cómo andan tus hermanos, y fue y le llevó comida y todo. Los hermanos se enojaron, le dijeron, ¿qué tú haces aquí? Vienes a curiosear. Y empezaron a decir un montón de cosas a David. David había sido mandado por su padre, pero ¿sabes qué? Al tonto, o al que trate de sacarte la bestia de ti, ignóralo. Él lo ignoró y salió y dijo, yo tengo que ver qué está pasando aquí, veo mucha gritería aquí. Fue cuando vio a Goliat. Él no le hizo caso a lo que los hermanos decían, pero no eran tan buenos, ¿no? ¿Y qué pasó? Está ungido, pero nadie lo sabía. Y nadie lo tiene que saber. La unción está en nosotros. Y no tenemos que anunciar, yo estoy ungido del Señor, yo tengo la unción. Yo no tengo que anunciar eso. Dice que lo que está dentro de ti se tiene que ver afuera. No por lo que tú digas. Yo fui ungido y recibí bautismo del Espíritu Santo, recibí esto. Podemos decir todo lo que hemos recibido. Y es cierto, hay experiencias bonitas, hermosas, que uno no puede hasta callarlas, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser el resultado de ese toque de Dios? Y David lo tenía. Y entonces David, cuando pasa todo lo que pasa, que Saúl, pues, ya llegó al punto de ver que David, pues, enfrentó a un gigante y era un muchachito con una piedra. Tenía 5, pero no me puso una. Es que había 5 gigantes, hermano. David pensó, va y me salen los 5. Digo, eso es idea mía, a lo mejor no es verdad, pero ¿por qué cogió 5? 5 es el número de gracia. Él tenía 5 piedras aquí en su bolsa, y con la primera lo tumbó, y con la espada del mismo Goliat le cortó la cabeza. Sí, había 5. Había 5. Por eso yo sé que había 5 gigantes. Yo dije, nada más que él pensó, me van a salir uno, déjame llevar 5 piedras. Yo siempre pensé eso. Pero en todo esto que él empezó a crecer, a tener, pues hacerse más hombre, posiblemente ya tenía 20 años, porque él vino a tomar el poder, el reinado, a los 30. Y ya Saúl llevaba unos años ahí en el reinado. Pero David era un muchachito. Hermano, desde que David empezó ahí, que él lo puso en el ejército, lo puso de capitán y le dio un puesto tremendo. Él dijo, este es valiente, me conviene. Porque así era Saúl. Él tomaba lo que le convenía. Veía que era valiente y que era un hombre esforzado. Dice, hay un versículo que dice, cada vez que veía a alguien que era esforzado, valiente, lo enrolaba en su ejército. Porque él era muy miedoso. Él le tenía pánico a los filisteos. Le tenía mucho miedo a los filisteos. Porque sabía que los filisteos eran tremendos. Eso vivían para la guerra nada más, ¿no? Y este era un hombre que no, aparte de su orgullo propio, él quería ser reconocido. No perdonaba, porque nunca perdonó a David en 10 años. No lo perdonó en algo que David no lo había hecho, vaya, por malo. Lo hizo para defender al pueblo. ¿Cómo hizo? Bueno, porque él enfrentaba a las batallas y ganaba, y no solamente miles, sino 10.000. Y entonces las mujeres sacaron un canto, y ese canto decía, Saúl mató sus 1.000 y David sus 10.000. Y él dijo, ¿que yo mato nada más que 1.000 y él 10.000? Ah, no, aquí hay que desaparecerlo. Fíjense, en vez de decir, ay, qué bueno que nos está ayudando aquí contra los enemigos, no, él se sintió como que ofendido porque me han dicho que yo no puedo, y esa fue la razón por qué lo persiguió por 10 años. Nunca lo perdonó, a pesar de que era el suegro. Así que la familia, ni familia, ni el jefe de él, ni el rey de él, ni el rey de Israel. Ajá. ¿Y qué hizo David? Todo lo que hizo fue esconderse en cuevas para no matarlo, porque era el ungido de Jehová y él respetaba la unción, porque tenía la unción. Si no llega a tener David la unción, que si Dios no llega a haber mandado a Samuel para ungirlo, ¿sabe Dios lo que hubiera pasado a Saúl? Le hubiera cortado la cabeza, de seguro se lo hubiera cortado, de seguro, porque David no se andaba así. David sabía. Él decía, yo puedo matar un león, un oso, cada vez que me agarran una oveja, yo los defiendo, yo los mato, y yo no tengo miedo. No tenía miedo, pero era porque la unción estaba en él. Y la unción del santo pudre cualquier yugo de temor, de miedo, de yugo de ignorancia, todo tipo de yugo. Pero nadie sabía que él había sido ungido. Él fue ungido 3 veces.
3 veces fue ungido, pero ahí solamente una vez. Ya con una tenemos, nosotros estamos ungidos. ¿Quién vive en nosotros? El ungido, el Señor. La unción del Señor está en nosotros. A menos que no le hagamos caso, como hizo Saúl. Saúl fue ungido también, hermano. Saúl fue ungido. Es más, Saúl profetizó. Cuando fue ungido, empezó a profetizar y decía, Saúl también con los profetas. Porque él no tenía un corazón de profeta. No, todo el mundo conocía a Saúl, ¿no? Pero profetizó hasta eso. O sea que vemos que Dios le da oportunidad y a veces decimos, ¿cómo es posible que esta persona que haya sido llena del Espíritu Santo actúe así de esa manera ahora? No le hiciste caso a esa unción. Pasaste por alto. Saúl era un ungido y mató 82 sacerdotes de una ciudad sacerdotal. Y mató a toda la familia de esos sacerdotes. Solamente por el hecho de que el sacerdote le dio a David la espada de Goliat y comieron de los panes de la proposición, David y sus hombres, para poder seguir huyendo o escapándose de él. Por eso solamente se enteró y mandó a matar a todos los sacerdotes de esa ciudad. ¿Qué clase de rey te llamó? No, hermano, ungido. David estaba bien dolido y por esa razón cuando él tomó el reino, él dijo, yo le quiero hacer caso al arca. Sabemos que el arca estuvo 20 años en casa de Aminadab y después estuvo mucho tiempo en diferentes lugares. Y ahí estaba esperando a que fuera pues puesta en su lugar, ¿no? Pero no, estuvo allá, estuvo acá, pero no estaba en el lugar establecido ni estaba siquiera, ni podemos decir, atendida de la forma que Dios quería. El arca tenía que estar en un lugar donde se alabara al Señor, porque era la misma presencia del Señor. Y David, eso es lo primero que hizo cuando él fue llevado ya allí a Jerusalén. Sabemos que reinó 7 años en Jerusalén, después ya entonces Israel lo aceptó y lo volvieron a ungir. Lo ungieron en Jerusalén, pero después también en Israel. Y por eso fueron 3 unciones. Y entonces él dijo, ¿por qué el arca ha sido olvidada completamente? Yo la voy a traer aquí al medio de Jerusalén. En medio de Jerusalén, cuando nosotros hablamos de Jerusalén, sí es una ciudad llena de historia, que es nuestra historia, esa es la historia nuestra. No lo veamos como, estos son los judíos que no. Historia nuestra. Nosotros entendemos que somos la Jerusalén espiritual, ¿verdad? Como Juan la vio, dice, y vi descender del 7º cielo de Dios, la nueva Jerusalén, y se quedó maravillado de lo que vio. Un pueblo restaurado completamente. Eso lo vio Juan y en la isla de Patmos, estando él llevado al 7º cielo, así dice la versión hebrea española. Al 7º cielo vio esa maravilla, ¿no? Y eso está representado en un pueblo que verdaderamente ha recibido todo. Un pueblo que ha entrado en las labores, un pueblo que verdaderamente no está fijándose que si es circuncidado, si no esto es así, si no tenemos la ley de esta forma, sino que podamos nosotros en espíritu y en verdad llegar a ese entendimiento. Por eso Jesús le dijo, mi Padre busca verdaderos adoradores. Mi Padre busca verdaderos adoradores. Y eso se lo dijo a la samaritana. Alguien que no tenía pues, ¿por qué no se lo dijo al sumo sacerdote? Porque no iba a ser escuchado. ¿A qué? ¿Por qué se lo dijo a la samaritana? Si Samaria no era lo mejor, la mezcla que había en Samaria era horrible, pero era una mujer que buscaba la presencia de Dios, buscaba lo real, lo verdadero. Y si tú quieres buscar lo verdadero y lo real, Dios te lo va a revelar. No te va a dejar envolver en todo lo que es el espíritu religioso, que es un espíritu muy fuerte, porque te encajona y de ahí no puedes salir. Entonces te tiene encajonado en sus doctrinas y en sus leyes, exactamente como los judíos. Están en sus doctrinas, en sus leyes, y no puedes salir de ahí, porque así están. Hasta el día que, como Pedro, que dijo, Señor, yo no puedo comer nada inmundo. No llames inmundo lo que Dios limpió. Porque veía que eso, entonces el Señor lo que le mostró es que Él veía a los gentiles como inmundos, incircuncisos. Y ellos le decían así, y ese incircunciso no está circuncidado, es sucio. Ellos así creían, hermano. Cuando de buena a primera
ve que Jesús, o sea, el Señor está aún atrayendo a esa gente incircuncisa, como ellos le decían, para que sea parte del pueblo de Dios. Es un cambio muy radical, muy fuerte. Muy fuerte. Nosotros no, porque todos nosotros, gentiles, que recibimos al Señor, gloria a Dios, porque mira, los judíos que malos son, lo que hicieron con Jesús, así siempre yo oí. Lo mataron, los judíos no lo mataron, fueron los romanos. Sí, los judíos, la jerarquía, ¿no? Los religiosos, ¿no? Si el pueblo de Israel, el pueblo que tenía Jesús alrededor, todos los discípulos eran judíos. Pero lo que es el Sanedrín, por lo que es los religiosos, los que estaban allí, fue lo que trataron de ver cómo encontrar un testigo falso. ¿Para qué? Para mandarlo a matar, porque ellos decían, no, es que este hombre hace muchas señales, porque abre los ojos de ciegos, hace cosas que muchos los van a arrastrar a los demás. Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo de alguna forma. Y levantaron 2 testigos falsos. Y fueron 2 testigos, ¿sabes? Que se para un testigo falso. Bueno, ahora hemos estado viendo el impeachment y toda esa cosa, ver a que este inventaba una cosa y el otro, ay, un libro de eso, ya ni eso ni quiero ver. ¿Por qué? Porque eso pasó también en el tiempo de Jesús. Uno dijo, él dice que va a destruir el templo. Sí, Jesús lo dijo, pero es que él estaba hablando de un templo espiritual. Pero estos estaban tan cerrados de su mente, que mira, dice que va a destruir el templo. El templo, mira, pensar para un judío, destruir el templo, eso era, hermano, lo más grande del templo. Y entonces el otro dijo, y sí, y también yo lo oí decir que él era hijo de Dios. Y eso es herejía, digno de muerte. Y él era hijo de Dios. Él lo dijo. El único que dijo eso fue Jesús. Porque nadie se atrevía ni siquiera a decir que era hijo de Dios. Nadie. Y Jesús dijo, mi padre hace, y yo hago lo que mi padre me diga. Y mi padre, y mi padre, y mi padre, y mi padre. 3 años y medio hablando del padre. Y todos sabían que su padre era José. Porque era el hijo de José y María. Para la comprensión de todos, ¿verdad? Pero él tenía su padre, su verdadero padre. La identidad la tenía escondida él. Él no podía decir, yo, ¿sabe de dónde yo vine? Yo vine del cielo. Y vuelvo allá al Padre. No podían entender, hermano. Como nosotros que hoy todavía hay cosas que no podemos entender. Pero tenemos que estar abiertos. Si no estamos abiertos, hermano, pues nos agarra la rueda doctrinal de cualquier religión fácil. Si no estamos abiertos al Espíritu de Dios, Señor, enséñame tú. Muéstrame y revélate a mí. Yo quiero conocer todas las cosas. Fue lo primero que nosotros hicimos. Pablo y yo, nunca se olvida, y no por jactancia mía, no. Si nosotros pues no tenemos por qué jactarnos, por eso digo, Señor, llévanos a toda verdad. Ya no sé ni a quién creer, Señor, después de tantos años en la religión. No sé a quién, pero enséñanos tú. Le pedimos al Señor, porque no queríamos seguir hombres, no queríamos seguir una doctrina fulana de tal religión y de tal denominación. No, enséñanos tú. Y el Señor comenzó a usar gente que ni se imaginan, hermano, como usó el hermano Callero, como usó el hermano Kofi, como hermanos que venían y nos ayudaron tremendamente, dándonos orientación, pero bien libres en el espíritu, nada de secta, no, nada de eso. Y yo doy gracias a Dios, porque hay que ser celoso, y eso es lo que tenía David. David tenía un celo tan grande, porque el arca había sido tomada sin caso. No le han hecho caso al arca. Y yo quiero hacerle caso al arca. ¿Y cómo hacerle caso al arca? Traerle en medio de nosotros. Está en nosotros, hermano. El arca está en nosotros. Ahora sí podemos decir, no se va a mencionar, ni se va a hacer otra, ni se va a fabricar otra, como dice Jeremías. No se va a hacer otra, porque Jesús vino para establecer su presencia en nosotros. Él vino a hacer eso. Ya yo no estaré fuera de vosotros, sino estaré en vosotros. Y el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber, porque el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Y Él les va a enseñar. Pero yo tengo que hacerle caso. Yo tengo que tomarle en cuenta. Pero lo que pasa es que a veces no lo tomamos en cuenta. Y les digo, así es. Así te enseñan y así crees que es. No, para esa razón el Señor dice, mira, escudriña, busca.
por aquí lo vas a encontrar. Y entonces ahí lo estamos encontrando. Todas estas cosas nos han llevado a esto. Por esta razón vemos que hay un versículo que a mí me impactó mucho hace tiempo, Juan 12:32, donde dice: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces el asunto mío es levantarlo de la tierra, levantarlo de esta naturaleza. Y eso fue lo que hizo David. Buscó el monte más alto, Sión, el monte de Sión. Allí mismo es donde voy a poner una tienda, allí voy a poner el arca. No aparece que puso el altar del incienso, ni no puso más nada, no, él solamente trajo el arca. Y para eso hubo muerte. Sabemos en la historia que pasó, que ellos dijeron: no, vamos a ir a casa de Aminadab. Ya lleva 20 años en casa de Aminadab. Y ahí estaba Usa y estaba Eleazar, creo que era el otro hermano, que era el que estaba dedicándose al arca, que lo cuidaba, pero Usa no. Y pusieron el arca en un carro con bueyes, que esa es la forma filistea. Pero la ignorancia, hermano, nos trae muerte. La ignorancia nos trae muerte. Lo pusieron en el carro: vamos para Jerusalén, arca, hoy vas a estar en Jerusalén. Y llevaron el arca cubierta como tenía que cubrirla, con un manto azul. No se podía estar así puesta como usted no iba a estar. No, tenía que estar cubierta con paño. Óyeme, y nada más queda unos pasos y los bueyes tropiezan y Usa aguanta el arca y Usa queda muerto instantáneamente. Y eso fue un choque para David. Él dijo: no quiero traer el arca, es muy peligrosa el arca. No quiero, llévala para casa de Obed-edom, allí déjenla allí, pero yo no quiero traer eso a mi casa, es un riesgo. Y es cierto que nosotros sabemos que al cargar nosotros, tener la presencia del Señor en nosotros, hay responsabilidad. Tenemos responsabilidad, eso es verdad, porque no estamos cargando cualquier cosa. El Espíritu de Dios está en nosotros y tenemos nosotros que respetar ese Espíritu que está en nosotros. Y David, entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues creo que fueron 2 semanas, 3 semanas, no sé cuánto fue, no me recuerdo cuánto fue el tiempo que estuvo en casa de Obed-edom. Y le dijeron: David, le ha ido tremendo a Obed-edom, todo le ha ido bien, Dios lo ha bendecido. Entonces David dijo: pues me traigo el arca, me la traigo el arca, pero voy a ver cómo es que hay que llevar el arca. Y él buscó en las leyes que el arca había que cargarla en hombros, no en un carro. Oye, el arca pesaba oro, era madera revestida en oro. Oye, solamente la madera. Y arriba todo revestido y forrado en oro. Eso pesaba. Y aparte los querubines arriba, dice que las alas del querubín estaba del alto, eran tan grandes que era la misma medida del lugar santísimo. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué pasó? Pues buscaron los levitas y ustedes lo llevaron en hombros. Óyeme, de donde era Obed-edom, allí hasta Sión, no son 3 pasos, cargar todo eso. Y en eso él, alabando, se quitó el traje de rey, se quitó todo ese traje y se puso en el efod de lino, que no era dado al rey hacer eso. Eso era un traje para los levitas. Es que importó, lo que quería era adorar al Señor. Estaba tan contento porque estaba llevando la presencia de Dios en medio de todos, no en medio de él lo tenía ya. Él quería que todos disfrutaran de la presencia de Dios. Ese era el deseo que tenía David, tomarla en cuenta. ¿Y qué hizo? La puso en ese monte, y ahí en ese monte había una alabanza continua, 24 horas, se ponían en turno, grupos en turno, tocando, cantando, sin parar. Ese es el tabernáculo de David. Y tú dices: wow, ¿eso es lo que quiere hacer Dios conmigo? Bueno, pues a ver cómo hago. Es que le tomemos en cuenta, hermano. Realmente es que le tomemos en cuenta. Dice que aquí, como dice en el libro de Hechos, que estuvimos leyéndolo, como dice, que él levantará el tabernáculo de David, que está caído, para que el resto de los hombres conozcan. ¿Sí? Dice: reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Él no dice: voy a levantar el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés no puso músicos. Era para enseñarle al pueblo que la presencia de Dios estaba en medio de ellos,
y se ponía la nube. Cuando Dios quería hablar, inmediatamente venía la nube y Moisés iba allí corriendo y ahí pues recibía las órdenes de Dios. Ya no tenía que subir al monte ahí arriba, ya no tenía que ir al Sinaí porque ya no estaban allí, sino que ahí él recibía y el pueblo adoraba. Era ahí constantemente, pero no había la música que David, el cantor, dulce cantor de Israel, realmente había usado, o sea, era usado para eso. Él compuso muchos salmos, inspirado por el Espíritu Santo, y escribió muchos salmos y tocaba los instrumentos, y aún hizo instrumentos que sirvieron después como mandamientos para la alabanza a Dios. O sea que vemos que el deseo de él era que esa adoración y que esa alabanza se regara y todos tomaran conciencia y le hicieran caso a la presencia de Dios. Eso es lo que menos a veces veo, que el pueblo de Dios es más dado a los shows. A ver. O sea que le gusta, no estoy diciendo en todo, en algunos. Hemos visto eso porque hemos estado en muchos lugares y sé que les gusta mucho la cosa esa. Vaya, ustedes saben, hermano, de lo que estoy hablando. Sí. Hay muchos artistas cristianos, pero pocos cantan que yo sepa o que yo sienta en mi espíritu de corazón, que sale del corazón, ese canto que tú lo oyes y te taladra. La verdad es esa. Por muchos años cantando en corales y todo eso, me he dado cuenta mucho de estas cosas. Hay cantos que tocan y cantos que no tocan. Porque hay cantos inspirados por el Señor, pero hay cantos que son inspirados por la mente del hombre, que dicen cosas buenas y cosas lindas. Pero es que difícil es cuando es algo verdaderamente inspirado por el Espíritu de Dios, cómo pega, cómo toca el corazón. Me acuerdo de una hermana que ella pues está allá en Australia, muy conocida, conocemos muchos cantos de ella, muy hermoso, y ella era muy tímida, y ella pues el Señor le dio un canto pasando ella por una tribulación horrible, 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 y ella se puso a tocarlo. El Señor se lo dio al momento y fue una inspiración para ella y un aliento para ella, y la escuchó el pastor, le dijo, ese canto qué hermoso. Dice, el Señor me lo acaba de dar. Dice, ¿por qué no lo tocas en la congregación? Una congregación grande. No sé si era Gibson de la congregación de Australia, pero era en Australia. Le dijo, bueno, yo voy a tocar, pero de espalda al público, porque a mí me da pena, yo tengo pena, era muy tímida. Y empezó a tocar aquel canto que nosotros cantamos aquí. Y entonces tocó tanto el corazón de todos ahí, que se levantó un hermano, que el Señor lo usaba en profecía, y le dijo, ese canto se va a transmitir a muchos idiomas, se va a traducir, y va a ser de mucha bendición. Y ella sorprendida dice, pero si yo ni pienso que eso pueda ser así. Bueno, tú no lo tienes que pensar, pero así va a ser. Hermano, se canta en muchos idiomas. Ese que dice, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Ese. Y fue una bendición tremenda. Nosotros hemos cantado mucho tiempo, ¿verdad? Hasta aquí llegó de Australia. Y tú dices, qué tremendo. Lo hizo alguien que estaba pasando una aflicción horrible, se había quedado sin trabajo, enfermedad, bueno, cuántas cosas. Como dice, todo el paquete le llegó completo. Pues se inspiró a través de todo, como le pasó a David también, que los tremendos salmos que escribió con una verdad tremenda fue en cuevas, en las cuevas donde tuvo que huir y quedarse siempre. Él iba a las cuevas porque era el lugar más seguro. Y en Israel hay tantas cuevas, hermanos, que no te pueden imaginar cómo hay cuevas allí. Pero pues hay una cueva, sabiendo que tenía al enemigo alrededor y sabía que era un peligro, el Señor le inspiraba porque se enfocaba en él, lo tomaba en cuenta. Por eso David dijo, es necesario que este tabernáculo sea oído, sea visto, y que esa arca que está allí tenga toda conciencia de que la presencia de Dios está ahí. Pero ahora nosotros tenemos conciencia de Dios que está aquí en nosotros. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a darnos cuenta que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y Dios habita en nuestros corazones? No es una idea romántica, esto no es una idea romántica, porque yo puedo decir, mira, Pablo está en mi corazón, y no, mira, lo he sentado, pero son 56 años casados, ¿cómo no va a estar en mi corazón?
pero no es así. Jesús es otra cosa. No, porque nosotros vemos a veces las cosas románticas con Jesús. Va mi mano, esta es mi mano. No critico eso, no, pero ya yo me quiero salir de eso. Yo quiero que esté en mí. Yo quiero que sea una realidad viviente. Que sea una realidad que aunque esté triste, Él me consuela. ¿Cuántas veces el Señor no ha tenido que consolarnos? O darnos una respuesta de algo, ¿verdad? O decir, mira, yo estoy aquí, acuérdate, tómame en cuenta. A veces nos tiene que decir eso, tómame en cuenta, yo estoy aquí, yo sé que tú tienes hambre, sé que tú estás sufriendo, pero yo estoy aquí. Y eso es lo hermoso que nosotros vemos el impulso que tuvo David, es el mismo impulso que quisiéramos tener nosotros. Yo quiero tener ese impulso, que todo Señor te conozcan como tú quieres ser conocido. No de lejos, no de afuera, no de allá, no de históricamente, el Cristo histórico, que mucha gente lo tiene como un Cristo histórico, otros en una estampita o una crucecita o algo para tener algo de Él, cuando Él habita en nosotros. Él nos diseñó para poder habitar en nosotros, nos diseñó de esa forma y podemos nosotros portarlo, tenerlo a Él en nosotros. Y eso lo hizo, pero eso se está cumpliendo ahorita, globalmente, como dicen los hermanos aquí, así nos cayó del 20, ¿verdad? Darnos cuenta de que, ay, es verdad, Dios habita en nosotros. Yo tuve una experiencia así hace años que, siendo cristiana de tantísimos años, estaba ya, ni sabía, como digo, no sabía ni que había esto, no sabía nada de estas cosas de historia, era maestro de la escuela dominical, no sabía nada de eso. Pero cuando empecé a tener conciencia, para el Señor no asustarme, yo me estaba arreglando para ir al seminario. Y de buenas a primeras, Dios me habló, yo no sé ni cómo me habló, yo no le puedo decir, fue algo que me impactó. Y me dijo, yo estoy ahí. Y yo dije, ¿aquí? Como si fuera primera noticia. Ahí. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Yo me quedé impactada, yo dije, ¿en mí? No puede ser. Yo creí que Él estaba conmigo, pero no en mí. Yo no sabía eso, hermano, ya había pasado tiempo. ¿Cómo es posible que a mí me impactó eso y estuve días que eso se me iba de la mente? Estaba como en choque, ¿no? Y fue cuando tuve un sueño. Tuve un sueño que me impactó. Yo más nunca he vuelto a soñar así. Que yo, pues, en el sueño, que cuando yo me desperté decía, ¿será sueño? ¿Será verdad? ¿Será posible que yo he tenido esta experiencia? No soy de soñar mucho, yo no sueño mucho. Pero yo soñé que estaba, pues, yo quería conocer al Señor, pero lo quería conocer de verdad, ¿no? Y de buenas a primeras, yo me fui a un edificio alto, muy alto, y arriba estaba en un balcón, no tenía muro de esto, baranda. Y el Señor viene a mi lado y me dice, tírate. Digo, no, ¿cómo me voy a tirar? Dice, dame la mano. Y dice, cierra los ojos. Entonces, yo cerré los ojos en el sueño, imagínate, en el sueño claro yo me tiro, pero si de verdad lo pensaría, ¿sabes? Y yo no supe cuándo yo llegué abajo. Nunca supe cuándo estaba abajo. Y yo cuando bajé, yo lo miré y él no hablaba, solamente se reía. Él solamente se reía y entonces lo abracé porque me di cuenta quién era, me di cuenta que era Jesús. Yo dije, pero que no se parece a lo de dentro de mí, no se parece a lo de las postalitas que yo tengo, porque las postalitas que yo tengo tienen los ojos azules y el pelo medio rubio y todo, y este era un hombre, su barba y todo así, pero era un rostro muy afable, de mucha confianza. A mí me impactó eso. Yo lo abracé y entonces ya se fue y me desperté por la mañana yo en shock. Digo, yo no puedo creer que esto haya sido verídico, esto fue un sueño, Señor, esto debe haber sido un sueño. Pero eso me dio una realidad de que verdaderamente a mí las alturas siempre le he tenido mucho miedo, siempre he tenido mucho miedo. Las alturas me dan vértigo, ¿verdad? No, ya se me acabó el miedo a la altura y me di cuenta que algo pasó, yo no sé, pero algo me pasó. Tuve conciencia que el Señor en cualquier situación está conmigo. En cualquier situación Él está conmigo. En cualquier situación está contigo. Él tiene conciencia de lo que estás pasando. Nada más que
nuestra confianza, tenerla puesta completamente en Él, no nada que eso. Como Él no me había dicho nada, yo decía, ¿por qué no me habló? ¿Por qué no me dijo, Tere, mira, tú eres mi hija? No, nada. Y ese día me cae una carta. Y esa persona nunca ni me escribió, ni nunca me volvió a escribir, no sé ni por qué me escribió. Y al final me pone un versículo. El Señor está contigo como poderoso gigante. Él dice, como decía, callará de amor. Y ahí me quedé yo, ay, es que cayó de amor, porque me quiere, pues sí, callará de amor. Esta creo que no sé si está en Sofonías, no sé, un versículo que está ahí donde dice, Él callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oh, ahora me doy cuenta que el Señor no tiene que hablar, si está en mí, y yo sentí esa presencia. Eso me dio una seguridad tan grande, una confianza de que en cualquier situación Él está. ¿Qué tenemos que hacer realmente en lo que estamos viendo esto? Traigamos el arca de Dios a nosotros. ¿Cuál es? Sofonía 3:17. Sofonía 3:17. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Wow! A mí eso me impactó, porque precisamente yo dije, el Señor ni habló, ni dijo nada, ni me dijo, hija mía, una promesa, nada. Nada más que me miraba así. Pero no, solamente sonreía, pues nada. Pero bueno, vamos a repetir lo que decía David. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Fíjense que Él no dice, traigamos el arca de nuestro Dios a mí, porque yo soy el rey de Israel, yo soy el rey aquí y yo quiero tener el arca, no, a nosotros. Todo lo que quería es que todos presenciaran de eso. Eso es lo que está pasando ahorita, hermano. Hermano, la alabanza está floreciendo en todas partes. Antes, en las iglesias, aún católicas, en iglesias, pues hasta menonitas, yo he visto que tienen alabanza, están alabando al Señor. Cosas que se ha despertado como el rocío, ¿no? De un nuevo canto, un nuevo cántico. Hemos visto. Sí, se levantan cánticos que no, pero se está despertando eso en todas partes. Hay un cántico que se está levantando. Los instrumentos musicales no se permitían en ninguna iglesia. En nuestra iglesia no se permitía el piano y el órgano, punto. Los demás no se habían convertido. Una vez entró una hermana con una guitarra y el pastor dijo, ese instrumento es del mundo, sáquelo de aquí, delante de mí. Yo, así mismo, el pastor... Porque estábamos ignorantes todos, éramos un montón de ignorantes. Hasta él, pobrecito, sácame ese instrumento de aquí, porque es un instrumento del mundo. Y la hermana con una pena sacó la guitarra de... eso es una iglesia americana. Cuando llegué de Cuba, aquí es una iglesia americana. No, mira, toda la iglesia americana hay de tambores, hay de todo. ¿Por qué? Porque todo eso era pura ley. Pero Dios ha roto completamente pues todas las cosas y está trayendo su alabanza en medio de su pueblo, que es lo que caracterizaba el arca del pacto. Todo lo que quería David era que se alabara al Señor 24 horas. Y ahí era constantemente. Tú te levantabas en la madrugada y escuchabas, Él es el poderoso de Israel. ¡Ay! ¡Wow! Mira, o un canto de adoración. Era 24 horas. Ahí léanselo. Como Él puso todas las cosas en orden para que se alabara a Dios, tuviera conciencia. Y nada, era una tienda de campaña, como una tienda, más nada. Pero ellos sabían que en esa tienda estaba la misma presencia de Dios y todos disfrutaron de esa presencia. Y esto es lo que nos ha tocado a nosotros vivir en este tiempo. Nos ha tocado, como podemos decir, la mejor parte. ¿Recuerdan que fue la palabra que le dijo el Señor a María? Cuando habló y vio Marta, Marta, afanada estás con tantas cosas. Pero María se llevó la mejor parte. Y todo lo que hacía María era escuchar al Señor. Ahí sentada escuchando al Señor. Bueno, qué bueno que apareció una Marta para poder haber ser una María, ¿no? Porque imagínate, a veces hay que fregar los platos como quiera. Hay que lavar los platos, ¿no? Pero ella dejaba todo y se sentaba en los pies del maestro a escucharlo. No perdía pie ni pisada. Porque, y el Señor le dijo, y no se le será quitada esa parte a María. No le será quitada. Y eso representa dos tipos de creyentes.
creyente de las obras, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer acá, y vamos a hacer allá. Y María, Señor, ¿qué tú estás diciendo? Yo quiero aprender lo que tú estás diciendo. Y llenarse. Y eso fue lo que hizo María. Fíjense que las dos le preguntaron a Jesús lo mismo, pero una se lo preguntó de una forma y la otra se lo preguntó de otra. Marta le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Marta le tuvo el Señor que explicar, esta muerte no es para, es para un testimonio, etcétera, etcétera. Después viene María y le dice lo mismo. Señor, ya es otra actitud. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Fíjate que diferente es las mismas palabras. ¿Por qué? Porque su corazón estaba impactado de lo que estaba pasando, pero respetaba la presencia de Dios. Ella respetaba la presencia de Dios. Las dos preguntaron lo mismo, las dos eran hermanas. Pero una estaba más saturada del Espíritu de Dios. Y la otra estaba muy ocupada. Estaba muy ocupada y no lo tomaba en cuenta. Señor, dile a María, dile a mi hermana que me ayude. No, Marta, déjala. Ella está recibiendo la mejor parte. ¿Entiende? No, no entiende. Mucho no entiende. Pero qué bueno que podamos nosotros hoy en este día entender que el tiempo es tan breve y el tiempo de todas las cosas pues ya se está completando. Ya no queda nada que decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? No, hermano, estamos viviendo el tiempo más glorioso que ha tenido la iglesia desde que la iglesia fue llena del Espíritu Santo, desde el tiempo allá con los apóstoles, a este punto que hemos llegado. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Créalo o no lo crea, yo lo creo. Porque donde hay dos o tres unidos, reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí está. O sea que vamos a nosotros a entender que este es un tiempo que no podemos pasar por alto, ni decir, bueno, pues este tiempo está malo, estoy más enfocado en la política, estoy más enfocado en este asunto. No, Dios en medio de todo eso está haciendo una extraña obra. Porque si no, nos va a arrollar lo demás. Está haciendo una extraña obra. Y esa extraña obra, ¿a quién está usando? A nosotros. A nosotros. Entonces, o nos dejamos usar, o tomamos en cuenta, o no lo tomamos en cuenta. Vamos a darle gracias al Señor. Y yo quisiera cantar, Pablito, tu guitarra. Porque la guitarra ya es aceptada en el culto a Dios. Aleluya. El piano, la batería, las congas, los platillos, todo. Todo lo que respira alaba a Jehová, imagínense también. Todo lo que respira alaba a Jehová. No, espérate, no. Gracias al Señor, que el Señor nos liberó de todo eso ya. Ya el Señor nos liberó. Y decimos que, hermanos, si tú vas allá a África, los hermanos africanos cantan y tocan precioso. Y usan algo que quizás no estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero qué hermoso. Cuando ellos cantan, qué hermoso. Porque cantan con el corazón, ¿verdad? Y es hermoso, lo toca uno. Por esa razón yo quisiera cantar esto. Baruch haba Beshem Adonai. Como sé que todos hablan hebreo, decimos shalom. Baruch haba Beshem, bendito es el que viene, entonces en el nombre del Señor, esa es la traducción, ¿okay? Que vendrá en el nombre de Dios. Levántate, Dios, ven y descansa en tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia y celebraremos tu amor. La menor.
Aleluya, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Tú nos preparaste, Señor, para este día. Tú nos señalaste para este día, Señor. Tú trajiste, Señor, la verdad, y la verdad se hizo un hombre. Y ese, Señor, ese es tu Hijo, Jesús. Gracias, Jesús. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Baruch, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios, que vendrá en el nombre de Dios, que vendrá en el nombre de Dios. Oh sí, yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Oh sí, Señor, yo entro al lugar más santo. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro
nombre santo, Señor. Oh, a ti te adoramos, Jesús. Oracaya, Saria, Andaraya, Mastoria, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Precioso eres tú. Te adoramos, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Tuya eres, Señor. Oria sana, Anasaí. Orica Saí. Aleluya. Aleluya. Oh, te adoramos. Te adoramos. Oh, bendito tu nombre, Señor. Tú nos escogiste antes que el mundo sea para adorarte, solo a ti, Señor. Tú nos escogiste antes que el mundo fuera para alabarte, para adorarte, solo a ti, Señor. Te adoramos. Solo a ti, Señor. Tú nos escogiste antes que el mundo fuera para alabarte, para adorarte, solo a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Abba, Padre, te bendecimos. Abba, Padre, te adoramos. Abba, Padre, te bendecimos. Solo a ti, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, te amamos, Jesús. Orar así. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Gloria, Macoya, Saria, sí. Ona, Saria, Macoya, sí. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Revélate a tu pueblo, Señor. Abre nuestros corazones. Oh, enséñanos, Señor. Enséñanos. Que tu presencia, Padre, oh, rompa toda la locura de Abacasí.
damos, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Permite que tu pueblo, Señor, también levante, Señor, ese tabernáculo, ese templo, Señor. Somos tu templo, Padre. Tu templo todo proclama tu gloria, Señor. Que podamos entender esto, Señor, en este día, Jesús. Te amamos y te honramos. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, te damos por este día, por esta noche en que pudimos reunirnos, Señor. Y gracias por los hermanos que están a través de internet, Señor, a lugares lejanos que no podemos llegar nosotros, pero tu palabra llega y hace la obra, Señor. Que pueda tocar tantos corazones, porque hoy es el día, este es el día que tú hiciste, Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Padre. El día llegó. El día llegó y por eso anunciamos este día glorioso, Señor. Que nada ni nadie nos robe este tiempo hermoso, Padre. Te damos gracias y te bendecimos. Bendecimos a tu pueblo, a todo tu pueblo, donde quiera que se congrega, Señor. Los que están lejos, los que están sufriendo, los que sufren persecución, pero no niegan tu nombre. Que son fieles, Señor, porque aman, te aman, Señor. Y por esta razón, Padre, hoy estamos aquí representando todo tu pueblo, donde quiera que se congregue. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Baruch Hashem Adonai. Bendito es tu nombre para siempre. Amén. Gloria al Señor.